Hola a todos, mirad, este es el ejercicio que nos quedó de acuerdo como tarea de uniones atornilladas, ¿de acuerdo? Era el examen de noviembre del 2018. Dice que en la figura se presenta un altillo en el que se pretende instalar una instalación, en fin, aquí cuentan el rollo, el enunciado es el mismo de otro examen en principio, ¿de acuerdo? Toda esta parte, de acuerdo que cuentan aquí de la estructura del altillo, las cosas que van a introducir, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es verdad que os pasé, ¿de acuerdo? La calidad de... Esto fue una foto, la calidad es muy mala, la calidad era muy mala, ¿de acuerdo? Y solamente me pasaron esto, ¿de acuerdo? Y la página trasera, que era de acuerdo a la página esta, de acuerdo de resolución y tal, ¿de acuerdo? ¿Vale? No teníamos el gráfico, ¿de acuerdo? Con lo cual la verdad es que siento mucho haberos puesto el problema este porque en realidad hay ciertas partes que no se llegan, ¿de acuerdo? No están bien puestas, ¿de acuerdo? Mirad, el ejercicio es similar al de septiembre de 2018 y de hecho el diagrama era exactamente el mismo, por eso os he insertado aquí eh, el dibujo de ese examen porque era exactamente lo mismo. Es decir, fijaros que aquí estaba la viga que teníamos que diseñar. En la cual, o sea, perdón, la viga en la que tenemos que diseñar la unión con el pilar, ¿vale? Que sería, pues supongo que la verdad, no sé si es uno u otro, no sé, uno de los dos, este de aquí, ¿vale? La viga presenta una longitud, de acuerdo, de 5 metros, ¿de acuerdo? Esto era necesario para realizar el problema. De lo demás del dibujo, de acuerdo, tampoco hace falta, de acuerdo, nada más, ¿vale? De todas formas, en el PDF del ejercicio os he insertado también el dibujo para que tuvierais constancia de él. ¿De acuerdo? Vale. El caso es que, como en otros ejercicios, dan aquí un rollo que al fin y al cabo todo desemboca a que lo que tenemos es un peso propio que me he dado por este numerico que se ve muy mal, era 25,84 kilonewton, y una sobrecarga, de acuerdo que eran 17,68 kilonewton partido por metro. Entonces eran kilonewton partido por metro y kilonewton partido por metro, los dos, ¿eh? Porque pone carga por metro de longitud de la viga, de acuerdo, con lo cual esto sería kilonewton partido por metro, ¿vale? Y lo de abajo también. Repito, sí, lo siento porque se veía muy mal. Decía que diseñemos la unión atornillada indicada en la figura 1 para que se comporte como una unión articulada, de acuerdo con lo establecido en el código técnico. Para ello hay que justificar los siguientes apartados. Nos pedía primero la verificación de resistencia, luego nos pedía la resistencia de aplastamiento de la chapa, la posición de los talabros y el plano de unión. Y finalmente nos preguntaba si se podía aumentar la sobrecarga de uso a 300 kilogramos por metro cuadrado, justificando la respuesta. ¿Vale? Repito, en las figuras de aquí sí que estaba, de acuerdo, la forma en la que se iba a soldar la viga. Es decir, aquí tenemos la viga, la HB, que era esta de aquí. Esta era una HB 220. Después, como pilar, lo que teníamos era una HB 160, esta de aquí. ¿Vale? Y para poder soldarla, ¿de acuerdo? Pues en este dibujo se ve algo mejor, hay una plancha, el ejercicio de la estructura es exactamente igual que el otro que habíamos hecho anteriormente. Aquí hay una plancha, ¿de acuerdo? Que se ha soldado, ¿de acuerdo? A la cabeza de la viga, ¿de acuerdo? Para que se pueda soldar, ¿de acuerdo? Con el pilar. Y esa chapa presentaba un espesor, me parece que de 10 milímetros. Aquí no se ve demasiado bien, pero eran 10 milímetros. 10 milímetros. ¿Vale? Vale. Vale, mirad.
La carga, por tanto, a la que estaría sometida la viga sería simplemente la carga permanente, ¿de acuerdo? El peso propio como carga permanente y la sobrecarga de uso como carga variable, a las cuales hemos multiplicado por sus coeficientes de seguridad, ¿de acuerdo? Resistencia 1,35 para la carga permanente, 1,5 para la carga variable y repito los valores que os había comentado, ¿de acuerdo? El 25,84 para la permanente y el 17,68 para la variable. Ambas estaban en kilonewton por metro, con lo cual eso me da la carga distribuida que tenemos sobre la viga, ¿de acuerdo? Y esa carga distribuida sería de 61,404 kilonewton partido por metro. La viga la supondremos articulada en ambos extremos, ¿de acuerdo? Con la carga distribuida, la longitud de 5 metros y por simetría ya veis que las reacciones que se producen en los extremos, ¿de acuerdo? Son iguales. La RA y la RB son iguales, sean igual a la carga total partido por 2, con lo cual la carga total sería la carga distribuida que hemos averiguado por los 5 metros de longitud de la viga dividido por 2, con lo cual eso nos da 153,5 kilonewton. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué esfuerzos tendríamos sobre la viga? Bueno, pues los esfuerzos que tendríamos sobre la viga serían, fijaros que no hay nada en axil, no hay ningún axil. Cualquiera de las reacciones, la A o la B, sería la cortante de cálculo, es decir, la cortante de cálculo sería 153,5. Y la verdad es que no lo vamos a utilizar, pero ya sabéis, de acuerdo, que esta viga tendría un diagrama de flectores de esta forma, un diagrama de flectores así, parabólico, entre B, donde en el punto máximo se produciría este flector. Q al cuadrado partido por 8, que lo hemos calculado, Q por la longitud al cuadrado partido por 8, y eso nos daba 191,865 kilonewton por metro, pero en este caso esto no va a tener ninguna utilidad porque nuestro objetivo no es, de acuerdo a la resistencia de la viga, nuestro objetivo es el diseño de la unión, ¿vale? En cuanto al pilar, bueno, pues el pilar en su cabeza superior va a recibir la reacción A, es decir, la cortante de 153,5 y por tanto en el apoyo inferior, ¿de acuerdo? Respecto al suelo tendremos la misma reacción, ¿de acuerdo? Con lo cual ya veis que eso será en este caso el axil al que está sometido el pilar. Y fijaros que en este caso solamente hay axiles, no hay nada en cortante, no habrá ningún flector, con lo cual tanto el cortante como el flector son nulos, ¿vale? Repito, de estos esfuerzos que muchas veces nos piden, la mitad no son necesarios, ¿de acuerdo? Vale. Primer apartado, nos pedía la verificación de la unión. Así que lo que hemos hecho ha sido simplemente calcular la resistencia de la unión, ¿de acuerdo? Utilizamos la viga que nos habían dado, la viga HB 220, de la tabla nos hará falta su área de cortante, ¿de acuerdo? Su área de cortante la tenemos aquí, para la 220 sería 27,92 por 10 elevado a 2 milímetros cuadrados, con lo cual, mirad, la resistencia al esfuerzo cortante es 1/3, ¿de acuerdo? De el área cortante por F sub I partido raíz de 3 y gamma M0. Con lo cual aquí hemos puesto el área de cortante que tiene la viga, el VZ. Tampoco indicaba en el acero del que estaba construido esta ardilla tiene mogollón de fallos. O sea, esto fue un desastre impresionante. Mirad, aquí aparecía, si os acordáis, en papel, ahí en lápiz, aparecía ese 275. Se ve que esto lo dieron, pues, en fin, una vez iniciado el examen, ¿de acuerdo? Porque no se indicaba en ningún sitio el acero que tenía. El acero S265, con lo cual este sería
la tensión del límite elástico, ¿de acuerdo? El gamma M0, que es 1,05, y como aquí hemos operado en Newton partido Newton y milímetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que nos den kilonewton nos haría falta simplemente dividir por 10 elevado a 3, y esto nos daría 140,7268 kilonewton, ¿vale? Mirad, aquí parece la primera cuestión un poco extraña, ¿vale? Ya os he dicho que esta ejercicio tenía varias cosas extrañas. Nuestra cortante es de 153,5. La resistencia cortante, de acuerdo, nos da 140, con lo cual es menor que el cortante. Eso significa que no cumple. O sea, esto no cumple a cortante, por muy poco, ¿de acuerdo? Habrá poca diferencia, con el margen de seguridad, etcétera, etcétera, pero en principio, ¿de acuerdo? Esto no cumple. No es lo que se nos pide, ¿de acuerdo? Pero la verdad es raro, ¿de acuerdo? Que la viga, ¿de acuerdo? No cumpla a resistencia por cortante, ¿de acuerdo? De hecho, mirad, si en vez de utilizar una 220 utilizáramos una 240, y he hecho que quería hacer este cálculo para que lo vierais, ¿de acuerdo? Si de la 240, ¿de acuerdo?, sacáis su área de cortante, que sería 33,23, esa pequeña diferencia sería suficiente para que la resistencia de la unión, ¿de acuerdo?, sí que fuera posible, ¿de acuerdo? Es decir, si simplemente modificamos el 27,92, lo pasamos a 33,23 por 10 a la 2, bueno, pues ahora ya nos da 167,49 kilonewton y por tanto en este caso sí cumpliría, ¿vale? Con lo cual, yo lo que creo simplemente es que está mal realizado, o en función de las cargas, está mal realizado el diseño de la viga que se va a utilizar, ¿de acuerdo? El diseño, ¿de acuerdo?, del sistema de la viga que se va a utilizar. Debería haber sido, ¿de acuerdo?, una 240, ¿vale? De todas formas, repito, prescindamos de este asunto porque esto no es lo importante, ¿vale? Esto no es lo importante del sistema, ya que lo que se pide, ¿de acuerdo?, es la unión atornillada y no estamos, ¿de acuerdo?, verificando, ¿de acuerdo?, ningún tipo de resistencia. Habría que haber, yo creo que se debería hacer y la deberían haber hecho ellos, ¿de acuerdo?, para que cumpliese. ¿Vale? Con lo cual, para verificar la resistencia que nos hace falta, simplemente, ¿de acuerdo?, primero es calcular el número de tornillos que serán necesarios, ¿de acuerdo?, para que soporte ese esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a calcular mediante el FVRB, ¿de acuerdo? La resistencia cortante de la unión, ¿de acuerdo?, a través de los tornillos, ¿de acuerdo?, que es el número, ¿de acuerdo?, que la N es el número de planos de corte, ¿vale? Esto lo estuvimos explicando el otro día, ¿de acuerdo? Si lo que íbamos a hacer era unir, mirad, aquí yo tenía la chapa metálica, ¿de acuerdo?, que habíamos soldado a la viga, y después teníamos, ¿de acuerdo?, el ala, de la viga que íbamos a soldar a ella. Nuestro tornillo, perdón, que íbamos a atornillar. Nuestro tornillo, ¿de acuerdo?, atravesará estas dos chapas, ¿de acuerdo? Aquí estará la cabeza, ¿de acuerdo? Aquí la tuerca, con lo cual tendrá un plano de corte, este de aquí, ¿vale? Es decir, los planos de corte son simplemente los planos paralelos, ¿de acuerdo?, a las chapas que estamos uniendo mediante el atornillamiento, ¿de acuerdo?, y que cortarían, ¿de acuerdo?, al vástago del tornillo, con lo cual la N vale 1, solamente hay un plano de corte. Cuando llegamos al FV, recordar que este FV es la resistencia última de los tornillos, ¿de acuerdo? Y es otra deficiencia del problema, ¿de acuerdo? No habían dado la tipología de tornillos, o no se refiere a las dimensiones ni nada parecido, ¿de acuerdo? Se refiere, ¿de acuerdo?, a los, fundamentalmente, a la calidad de los tornillos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en los tornillos tenemos diversas calidades y tenemos que coger una de ellas, ¿de acuerdo? Yo aquí he empezado por una simple, los tornillos, ¿de acuerdo?, más sencillos, las diferentes calidades de tornillos. No sé si tenía por aquí las calidades, sí, aquí tenemos, ¿de acuerdo?, los valores tal, ¿de acuerdo? Pues he empezado por una, ¿de acuerdo?, más bien de la acuerdo tirando a baja, que sería esta de aquí. Tornillos 5,6. Y los tornillos 5,6 tienen un FU, ¿de acuerdo?, un límite último de resistencia de 500 newton partido de milímetro cuadrado. Podíais haber elegido cualquier otro, ¿de acuerdo? ¿Vale? No, esto se debería
se debería haber indicado en el problema, en el enunciado. Por eso yo os he dicho que este enunciado presentaba muchísimas deficiencias. Bueno, pues escogiendo, ¿de acuerdo?, tornillos 5 o 6, tenemos SFU, con lo cual lo sustituimos por el 500, ya sabéis que aquí utilizamos el gamma M2, que es 1,25, y fijaros que lo he puesto en función del área, lo he dejado en función del área. Esto sería el área total, de todos los vástagos, ¿de acuerdo?, de los tornillos que vamos a utilizar, ¿vale? Como hemos operado en Newton, vuelvo a hacer lo mismo, divido por 10 elevado a 3 para que dé en kilonewton y hago que eso tenga que ser mayor que el valor, mirad, teóricamente debería haber sido el valor mayor entre la cortante de cálculo y la resistencia de la unión. Pero evidentemente, como la resistencia de unión no ha llegado a la cortante de cálculo, hemos utilizado la cortante de cálculo, 153,5. ¿Vale? Con lo cual, eso tiene que ser mayor que 153,5 y eso me da el área mínima, ¿de acuerdo? El área mínima de los tornillos que vamos a utilizar. Bueno, pues haciendo el cálculo, ¿de acuerdo? Antes descrito, ¿de acuerdo? Nos da que el área mínima que necesitaríamos, ¿de acuerdo?, para los vástagos, ¿de acuerdo?, para el total de los tornillos sería de 767,5 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? A diferencia de calidad de la que sí que ellos tenían que haber dado, ¿de acuerdo?, el diámetro de los tornillos, ¿de acuerdo?, sí que es algo que se puede elegir, ¿de acuerdo? Quiero decir, hemos cogido unos tornillos, ¿de acuerdo?, bastante habituales, ¿de acuerdo? Los tornillos más habituales, ya sabéis, son 12, 16, ¿de acuerdo?, 20, ¿de acuerdo? Con lo cual hemos cogido tornillos bastante usuales, tornillos 16, y por tanto podemos calcular el número de tornillos simplemente dividiendo el área mínima que nos ha dado el cálculo anterior partido por el área de la sección transversal del tornillo, del área del vástago, ¿de acuerdo? Sería pi por el radio al cuadrado, como el radio sería la mitad del diámetro, 16 partido por 2 al cuadrado, eso nos daría 3,81 tornillos, que serían por tanto, redondeando 4 tornillos, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos utilizar en este caso 4 tornillos de calidad 5,6 y en ese caso la resistencia cortante ya sería superior, ¿de acuerdo?, que la cortante de cálculo, ¿vale? Calculamos el verdadero valor de la resistencia cortante, es decir, el total, simplemente lo mismo, el número de planos de corte, el FU, y en este caso simplemente hemos puesto, ¿de acuerdo?, el área total de los tornillos, el área de cada tornillo multiplicada por los 4 que teníamos, ¿de acuerdo? Con lo cual eso nos da 160,85 kilonewton y por tanto la resistencia de la unión sería simplemente la cortante de cálculo partido del valor resistente total, nos quedaría la cortante de cálculo, la 153,5 partido del valor que hemos calculado, eso multiplicado por 100 y nos da un 95,43%. Es decir, que en este caso, utilizando 4 tornillos, ¿de acuerdo?, de calidad 5,6 y de diámetro 16 milímetros, obtendríamos un porcentaje de utilidad de la unión del 95,43%. ¿Vale? Vale, mirad. Ya tenemos, por tanto, lo que sería la verificación, la primera parte, que sería la verificación, ¿de acuerdo?, de la unión. La verificación de la unión, ¿vale? No podemos calcular resistencia de aplastamiento si no hacemos la posición, no calculamos previamente la posición de los taladros, ¿de acuerdo?, del plano de unión, porque nos hacen falta las distancias para hacer el cálculo de la resistencia de aplastamiento. Con lo cual, realmente lo que vamos a hacer ahora serán los apartados C y D. Ya veis que siempre aquí en los enunciados esto está un poco desordenado, ¿vale? Con lo cual, vamos con los apartados C y D y, mirad, aquí simplemente hemos hecho un esquema de lo que habíamos dicho anteriormente, ¿de acuerdo? De la HEB,
¿de acuerdo? Que tenía la placa de 10 milímetros, ¿de acuerdo? Soldada a ella para poder atornillar. Y después tenemos el ala de la HB. Recuerda que el pilar era un HB 160. Con lo cual tenemos que sacar de las tablas de Acerror, ¿de acuerdo? El espesor del ala, ¿vale? Y el espesor del ala del HB son 13 milímetros. ¿Vale? 13 milímetros que sería el ala. Ya sabéis que el espesor que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Es el mínimo, ¿de acuerdo? Entre los diferentes chapas que vamos a proceder, ¿de acuerdo? Que vamos a utilizar en la unión, ¿de acuerdo? Con lo cual sería el mínimo entre 10 y 13, que serían 10 milímetros, ¿de acuerdo? Y el diámetro de los taladros que tenemos que realizar sería simplemente el diámetro del vástago más la holgura, ¿vale? Recordar que en los tornillos de 16 milímetros podemos utilizar holguras de 1 o de 2, de 1 o de 2 milímetros, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, he escogido la 2 milímetros y sería de 18 milímetros. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos con las disposiciones, ¿de acuerdo? Vale, mirad, primera. Esto proviene simplemente, estas son las disposiciones, ¿de acuerdo? Que provienen del cuadro de disposiciones constructivas, ¿de acuerdo? Que tenemos para E1, P1, E2, tal. Los he resumido simplemente, ¿de acuerdo? Aquí, los tenéis todos, ¿eh? El E1, ¿de acuerdo? Que tiene que estar comprendido entre 1,2 de sub 0, ¿de acuerdo? Y 40 más 4T, que sean 80 milímetros, ¿de acuerdo? El P1, el E2 y el P2. Simplemente he copiado, ¿de acuerdo? Las disposiciones constructivas que tenemos, ¿vale? Y simplemente he ido realizando los cálculos, ¿vale? He utilizado en este caso los mínimos obligatorios, ¿vale? Mirad, yo ya sé que de acuerdo que podemos utilizar mínimos obligatorios, ¿de acuerdo? O mínimos recomendados, ¿de acuerdo? Pero yo en este caso veía poco, digamos que veía poco margen de actuación y por tanto me he ido directamente a los mínimos obligatorios. También es para que, mirad, la viga, como nosotros la tenemos, es simétrica. La viga, ¿de acuerdo? Esta de aquí tiene la misma altura, de acuerdo, que de base en la zona de unión, ¿de acuerdo? Con lo cual, los cálculos que me sirvieran de acuerdo para E1 también serían válidos para E2 y los de P1 también serían válidos para P2, ¿de acuerdo? Para mirar, en el caso de 1 y E2, al utilizar los mínimos obligatorios coincide, es decir, el 1,2 de sub 0 sería 21,6 y el valor máximo sería en cualquiera de los dos casos 80 milímetros. ¿De acuerdo? Para el P1 y para el P2, como tienen diferentes mínimos obligatorios, simplemente he hecho esa, digamos que esa diferencia. Para el P1 es 2,2 de sub 0, con lo cual eso nos quedaría 39,6. Y para el P2 era 2,4 de sub 0, que nos quedaba 43,2. ¿Vale? Los máximos siguieron iguales porque era el de 140, ¿de acuerdo? Y el de 140. Era este. ¿Vale? Con lo cual, una vez obtenido eso, una vez que ya tenemos el margen de actuación, ¿de acuerdo? Simplemente hemos dado valores. Mirad, al E1 le da un valor que serían, al E1 y al E2 le da valor 70 milímetros, al P1 le da valor, al P2 80 milímetros, pero resulta que al realizar el cálculo, ¿de acuerdo? Del P1 al E1,
Hola a todos, mirad, este es el ejercicio que nos quedó, de acuerdo, como tarea de uniones atornilladas, ¿de acuerdo? Era el examen de noviembre del 2018. Dice que en la figura se presenta un altillo en el que se pretende instalar una instalación, en fin, aquí cuentan el rollo, el enunciado es el mismo de otro examen en principio, ¿de acuerdo? Toda esta parte, de acuerdo, que cuentan aquí de la estructura del altillo, las cosas que van a introducir, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es verdad que os pasé, ¿de acuerdo? La calidad de... Esto fue una foto, la calidad es muy mala, la calidad era muy mala, ¿de acuerdo? Y solamente me pasaron esto, ¿de acuerdo? Y la página trasera, que era de acuerdo a la página esta, de acuerdo, de resolución y tal, ¿de acuerdo? ¿Vale? No teníamos el gráfico, ¿de acuerdo? Con lo cual, la verdad es que siento mucho haberos puesto el problema este porque en realidad hay ciertas partes que no se llegan, ¿de acuerdo? No están bien puestas, ¿de acuerdo? Mirad, el ejercicio es similar al de septiembre de 2018 y de hecho el diagrama era exactamente el mismo, por eso os he insertado aquí eh, el dibujo de ese examen porque era exactamente lo mismo. Es decir, fijaros que aquí estaba la viga que teníamos que diseñar. En la cual, o sea, perdón, la viga en la que tenemos que diseñar la unión con el pilar, ¿vale? Que sería, pues supongo que la verdad, no sé si es uno u otro, no sé, uno de los dos, este de aquí, ¿vale? La viga presenta una longitud, de acuerdo, de 5 metros, ¿de acuerdo? Esto era necesario para realizar el problema. De lo demás del dibujo, de acuerdo, tampoco hace falta, de acuerdo, nada más, ¿vale? De todas formas, en el PDF del ejercicio os he insertado también el dibujo para que tuvierais constancia de él, ¿de acuerdo? Vale. El caso es que, como en otros ejercicios, dan aquí un rollo que al fin y al cabo todo desemboca a que lo que tenemos es un peso propio que me he dado por este numerico que se ve muy mal, era 25,84 kilonewton, y una sobrecarga, de acuerdo, que eran 17,68 kilonewton partido por metro. Entonces eran kilonewton partido por metro y kilonewton partido por metro, los dos, ¿eh? Porque pone carga por metro de longitud de la viga, de acuerdo, con lo cual esto sería kilonewton partido por metro, ¿vale? Y lo de abajo también. Repito, sí, lo siento porque se veía muy mal. Decía que diseñemos la unión atornillada indicada en las figuras 1 y 3 para que se comporte como una unión articulada de acuerdo con lo establecido en el código técnico. Para ello hay que justificar los siguientes apartados. Nos pedía primero la verificación de resistencia, luego nos pedía la resistencia de aplastamiento de la chapa, la posición de los talabros y el plano de unión. Y finalmente nos preguntaba si se podía aumentar la sobrecarga de uso a 300 kilogramos por metro cuadrado, justificando la respuesta. ¿Vale? Repito, en las figuras de aquí sí que estaba, de acuerdo, la forma en la que se iba a soldar la viga. Es decir, aquí tenemos la viga, la HB, que era esta de aquí. Esta era una HB 220. Después, como pilar, lo que teníamos era una HB 160, esta de aquí. ¿Vale? Y para poder soldarla, ¿de acuerdo? Pues en este dibujo se ve algo mejor, hay una plancha, el ejercicio de la estructura es exactamente igual que el otro que habíamos hecho anteriormente. Aquí hay una plancha, ¿de acuerdo? Que se ha soldado, ¿de acuerdo? A la cabeza de la viga, ¿de acuerdo? Para que se pueda soldar, ¿de acuerdo? Con el pilar. Y esa chapa presentaba un espesor, me parece que de 10 milímetros. Aquí no se ve demasiado bien, pero eran 10 milímetros. 10 milímetros. ¿Vale? Vale. Vale, mirad.
La carga, por tanto, a la que estaría sometida la viga sería simplemente la carga permanente, ¿de acuerdo? El peso propio como carga permanente y la sobrecarga de uso como carga variable, a las cuales hemos multiplicado por sus coeficientes de seguridad, ¿de acuerdo? Resistencia 1,35 para la carga permanente, 1,5 para la carga variable y repito los valores que os había comentado, ¿de acuerdo? El 25,84 para la permanente y el 17,68 para la variable. Ambas estaban en kilonewton por metro, con lo cual eso me da la carga distribuida que tenemos sobre la viga, ¿de acuerdo? Y esa carga distribuida sería de 61,404 kilonewton partido por metro. La viga la supondremos articulada en ambos extremos, ¿de acuerdo? Con la carga distribuida, la longitud de 5 metros y por simetría ya veis que las reacciones que se producen en los extremos, ¿de acuerdo? Son iguales. La RA y la RB son iguales, sean igual a la carga total partido por 2, con lo cual la carga total sería la carga distribuida que hemos averiguado por los 5 metros de longitud de la viga dividido por 2, con lo cual eso nos da 153,5 kilonewton. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué esfuerzos tendríamos sobre la viga? Bueno, pues los esfuerzos que tendríamos sobre la viga serían, fijaros que no hay nada en axil, no hay ningún axil. Cualquiera de las reacciones, la A o la B, sería la cortante de cálculo, es decir, la cortante de cálculo sería 153,5. Y la verdad es que no lo vamos a utilizar, pero ya sabéis, de acuerdo, que esta viga tendría un diagrama de flectores de esta forma, un diagrama de flectores así, parabólico, entre B, donde en el punto máximo se produciría este flector. Q al cuadrado partido por 8, que lo hemos calculado, Q por la longitud al cuadrado partido por 8, y eso nos daba 191,865 kilonewton por metro, pero en este caso esto no va a tener ninguna utilidad porque nuestro objetivo no es, de acuerdo a la resistencia de la viga, nuestro objetivo es el diseño de la unión, ¿vale? En cuanto al pilar, bueno, pues el pilar en su cabeza superior va a recibir la reacción A, es decir, la cortante de 153,5 y por tanto en el apoyo inferior, ¿de acuerdo? Respecto al suelo tendremos la misma reacción, ¿de acuerdo? Con lo cual ya veis que eso será en este caso el axil al que está sometido el pilar. Y fijaros que en este caso solamente hay axiles, no hay nada en cortante, no habrá ningún flector, con lo cual tanto el cortante como el flector son nulos, ¿vale? Repito, de estos esfuerzos que muchas veces nos piden, la mitad no son necesarios, ¿de acuerdo? Vale. Primer apartado, nos pedía la verificación de la unión. Así que lo que hemos hecho ha sido simplemente calcular la resistencia de la unión, ¿de acuerdo? Utilizamos la viga que nos habían dado, la viga HB 220, de la tabla nos hará falta su área de cortante, ¿de acuerdo? Su área de cortante la tenemos aquí, para la 220 sería 27,92 por 10 elevado a 2 milímetros cuadrados, con lo cual, mirad, la resistencia al esfuerzo cortante es 1/3, ¿de acuerdo? De el área cortante por F sub I partido raíz de 3 y gamma M0. Con lo cual aquí hemos puesto el área de cortante que tiene la viga, el VZ. Tampoco indicaba en el acero del que estaba construido esta galería tiene mogollón de fallos. O sea, esto fue un desastre impresionante. Mirad, aquí aparecía, si os acordáis, en papel, ahí en lápiz, aparecía ese 275. Se ve que esto lo dieron, pues, en fin, una vez iniciado el examen, ¿de acuerdo? Porque no se indicaba en ningún sitio el acero que teníamos. El acero S265, con lo cual este sería
la tensión del límite elástico, ¿de acuerdo? El gamma M0, que es 1,05, y como aquí hemos operado esto en Newton partido Newton y milímetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que nos den kilonewton nos haría falta simplemente dividir por 10 elevado a 3, y esto nos daría 140,7268 kilonewton, ¿vale? Mirad, aquí aparece la primera cuestión un poco extraña, ¿vale? Ya os he dicho que con esta ejercicio tenía varias cosas extrañas. Nuestra cortante es de 153,5. La resistencia cortante, de acuerdo, nos da 140, con lo cual es menor que el cortante. Eso significa que no cumple. O sea, esto no cumple a cortante, por muy poco, ¿de acuerdo? Habrá poca diferencia, con el margen de seguridad, etcétera, etcétera, pero en principio, ¿de acuerdo? Esto no cumple. No es lo que se nos pide, ¿de acuerdo? Pero la verdad es raro, ¿de acuerdo? Que la viga, ¿de acuerdo? No cumpla a resistencia por cortante, ¿de acuerdo? De hecho, mirad, si en vez de utilizar una 220 utilizáramos una 240, y he hecho que quería hacer este cálculo para que lo vierais, ¿de acuerdo? Si de la 240, ¿de acuerdo? Sacáis su área de cortante, que sería 33,23, esa pequeña diferencia sería suficiente para que la resistencia de la unión, ¿de acuerdo? Sí que fuera posible, ¿de acuerdo? Es decir, si simplemente modificamos el 27,92, lo pasamos a 33,23 por 10 a la 2, bueno, pues ahora ya nos da 167,49 kilonewton y por lo tanto en este caso sí cumpliría, ¿vale? Con lo cual yo lo que creo simplemente es que está mal realizado, o en función de las cargas, está mal realizado el diseño de la viga que se va a utilizar, ¿de acuerdo? El diseño, ¿de acuerdo? del sistema de la viga que se va a utilizar. Debería haber sido, ¿de acuerdo? Una 240, ¿vale? De todas formas, repito, prescindamos de este asunto porque esto no es lo importante, ¿vale? Esto no es lo importante del sistema, ya que lo que se pide, ¿de acuerdo?, es la unión atornillada y no estamos, ¿de acuerdo?, verificando, ¿de acuerdo?, ningún tipo de resistencia. Habría que haber, yo creo que se debería hacer y la deberían haber hecho ellos, ¿de acuerdo?, para que cumpliese. ¿Vale? Con lo cual, para verificar la resistencia que nos hace falta, simplemente, ¿de acuerdo?, primero es calcular el número de tornillos que serán necesarios, ¿de acuerdo?, para que soporte ese esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a calcular mediante el FVRD, ¿de acuerdo? La resistencia cortante de la unión, ¿de acuerdo?, a través de los tornillos, ¿de acuerdo?, que es el número, ¿de acuerdo?, que la N es el número de planos de corte, ¿vale? Esto lo estuvimos explicando el otro día, ¿de acuerdo? Si lo que íbamos a hacer era unir, mirad, aquí yo tenía la chapa metálica, ¿de acuerdo?, que habíamos soldado a la viga y después teníamos, ¿de acuerdo?, el ala, de la viga que íbamos a soldar a ella. Nuestro tornillo, perdón, que íbamos a atornillar. Nuestro tornillo, ¿de acuerdo?, atravesará estas dos chapas, ¿de acuerdo? Aquí estará la cabeza, ¿de acuerdo? Aquí la tuerca, con lo cual tendrá un plano de corte, este de aquí, ¿vale? Es decir, los planos de corte son simplemente los planos paralelos, ¿de acuerdo?, a las chapas que estamos uniendo mediante el atornillamiento, ¿de acuerdo?, y que cortarían, ¿de acuerdo?, al vástago del tornillo, con lo cual la N vale 1, solamente hay un plano de corte. Cuando llegamos al FV, recordar que este FV es la resistencia última de los tornillos, ¿de acuerdo? Y es otra deficiencia del problema, ¿de acuerdo? No habían dado la tipología de tornillos, o no se refiere a las dimensiones ni nada parecido, ¿de acuerdo? Se refiere, ¿de acuerdo?, a los, fundamentalmente, a la calidad de los tornillos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en los tornillos tenemos diversas calidades y tenemos que coger una de ellas, ¿de acuerdo? Yo aquí he empezado por una simple, los tornillos, ¿de acuerdo?, más sencillos, las diferentes calidades de tornillos. No sé si tenía por aquí las calidades, sí, aquí tenemos, ¿de acuerdo?, los valores tal, ¿de acuerdo? Pues he empezado por una, ¿de acuerdo?, más bien, ¿de acuerdo?, tirando a baja, que sería esta de aquí. Tornillos 5,6. Y los tornillos 5,6 tienen un FU, ¿de acuerdo?, un límite último de resistencia de 500 newton partido milímetro cuadrado. Podíais haber elegido cualquier otro, ¿de acuerdo? ¿Vale? No, esto se debería haber indicado
en el problema, en el enunciado. Por eso yo os he dicho que este enunciado presentaba muchísimas deficiencias. Bueno, pues escogiendo, ¿de acuerdo?, tornillos 5 o 6, tenemos SFU, con lo cual lo sustituimos por el 500, ya sabéis que aquí utilizamos el gamma M2, que es 1,25, y fijaros que lo he puesto en función del área, lo he dejado en función del área. Esto sería el área total, de todos los vástagos, ¿de acuerdo?, de los tornillos que vamos a utilizar, ¿vale? Como hemos operado en Newton, vuelvo a hacer lo mismo, divido por 10 elevado a 3 para que dé en kilonewton y hago que eso tenga que ser mayor que el valor, mirad, teóricamente debería haber sido el valor mayor entre la cortante de cálculo y la resistencia de la unión. Pero evidentemente, como la resistencia de unión no ha llegado a la cortante de cálculo, hemos utilizado la cortante de cálculo, 153,5. ¿Vale? Con lo cual, eso tiene que ser mayor que 153,5 y eso me da el área mínima, ¿de acuerdo? El área mínima de los tornillos que vamos a utilizar. Bueno, pues haciendo el cálculo, ¿de acuerdo? Antes de escrito, ¿de acuerdo? Nos da que el área mínima que necesitaríamos, ¿de acuerdo?, para los vástagos, ¿de acuerdo?, para el total de los tornillos sería de 767,5 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? A diferencia de calidad de la que sí que ellos tenían que haber dado, ¿de acuerdo?, el diámetro de los tornillos, ¿de acuerdo?, sí que es algo que se puede elegir, ¿de acuerdo? Quiero decir, hemos cogido unos tornillos, ¿de acuerdo?, bastante habituales, ¿de acuerdo? Los tornillos más habituales, ya sabéis, son 12, 16, ¿de acuerdo?, 20, ¿de acuerdo? Con lo cual hemos cogido tornillos bastante usuales, tornillos 16, y por tanto podemos calcular el número de tornillos simplemente dividiendo el área mínima que nos ha dado el cálculo anterior, partido por el área de la sección transversal del tornillo, del área del vástago, ¿de acuerdo? Sería pi por el radio al cuadrado, como el radio sería la mitad del diámetro, 16 partido por 2 al cuadrado, eso nos daría 3,81 tornillos, que serían, por tanto, redondeando 4 tornillos, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos utilizar en este caso 4 tornillos de calidad 5,6 y en ese caso la resistencia cortante ya sería superior, ¿de acuerdo?, que la cortante de cálculo, ¿vale? Calculamos el verdadero valor de la resistencia cortante, es decir, el total, simplemente lo mismo, el número de planos de corte, el FU, y en este caso simplemente hemos puesto, ¿de acuerdo?, el área total de los tornillos, el área de cada tornillo multiplicada por los 4 que teníamos, ¿de acuerdo? Con lo cual eso nos da 160,85 kilonewton y por tanto la resistencia de la unión sería simplemente la cortante de cálculo partido del valor resistente total, nos quedaría la cortante de cálculo, era 153,5 partido del valor que hemos calculado, eso multiplicado por 100 y nos da un 95,43%. Es decir, que en este caso, utilizando 4 tornillos, ¿de acuerdo?, de calidad 5,6 y de diámetro 16 milímetros, obtendríamos un porcentaje de utilidad de la unión del 95,43%. ¿Vale? Vale, mirad. Ya tenemos, por tanto, lo que sería la verificación, la primera parte, que sería la verificación, ¿de acuerdo?, de la unión. La verificación de la unión, ¿vale? No podemos calcular resistencia de aplastamiento si no hacemos la posición, no calculamos previamente la posición de los taladros, ¿de acuerdo?, del plano de unión, porque nos hacen falta las distancias para hacer el cálculo de la resistencia de aplastamiento. Con lo cual, realmente lo que vamos a hacer ahora serán los apartados C y D. Ya veis que siempre aquí en los enunciados esto está un poco desordenado, ¿vale? Con lo cual, vamos con los apartados C y D y, mirad, aquí simplemente hemos hecho un esquema de lo que habíamos dicho anteriormente, ¿de acuerdo? De la HEB,
¿de acuerdo? Que tenía la placa de 10 milímetros, ¿de acuerdo? Soldada a ella para poder atornillar. Y después tenemos el ala de la HB. Recordad que el pilar era una HB 160. Con lo cual tenemos que sacar de las tablas de Acerror, ¿de acuerdo? El espesor del ala, ¿vale? Y el espesor del ala del HB son 13 milímetros. ¿Vale? 13 milímetros que sería el ala. Ya sabéis que el espesor que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Es el mínimo, ¿de acuerdo? Entre los diferentes chapas que vamos a proceder, ¿de acuerdo? Que vamos a utilizar en la unión, ¿de acuerdo? Con lo cual sería el mínimo entre 10 y 13, que serían 10 milímetros, ¿de acuerdo? Y el diámetro de los taladros que tenemos que realizar sería simplemente el diámetro del vástago más la holgura, ¿vale? Recordar que en los tornillos de 16 milímetros podemos utilizar holguras de 1 o de 2, de 1 o de 2 milímetros, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, he escogido la de 2 milímetros y sería de 18 milímetros. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos con las disposiciones, ¿de acuerdo? Para mirar, primera. Esto proviene simplemente, estas son las disposiciones, ¿de acuerdo? Que provienen del cuadro de disposiciones constructivas, ¿de acuerdo? Que tenemos para E1, P1, E2, tal. Los he resumido simplemente, ¿de acuerdo? Aquí, los tenéis todos, ¿eh? El E1, ¿de acuerdo? Que tiene que estar comprendido entre 1,2 de sub 0, ¿de acuerdo? Y 40 más 4T, que sean 80 milímetros, ¿de acuerdo? El P1, el E2 y el P2. Simplemente he copiado, ¿de acuerdo? Las disposiciones constructivas que tenemos, ¿vale? Y simplemente he ido realizando los cálculos, ¿vale? He utilizado en este caso los mínimos obligatorios, ¿vale? Mirad, yo ya sé que de acuerdo que podemos utilizar mínimos obligatorios, ¿de acuerdo? O mínimos recomendados, ¿de acuerdo? Pero yo en este caso veía poco, digamos que veía poco margen de actuación y por tanto me he ido directamente a los mínimos obligatorios. También es para que, mirad, la viga, como nosotros la tenemos, es simétrica. La viga, ¿de acuerdo? Esta de aquí tiene la misma altura, de acuerdo, que de base en la zona de unión, ¿de acuerdo? Con lo cual, los cálculos que me sirvieran, de acuerdo, para E1 también serían válidos para E2 y los de P1 también serían válidos para P2, ¿de acuerdo? Para mirar, en el caso de E1 y E2, al utilizar los mínimos obligatorios coincide, es decir, el 1,2 de sub 0 sería 21,6 y el valor máximo sería en cualquiera de los dos casos 80 milímetros. ¿De acuerdo? Para el P1 y para el P2, como tienen diferentes mínimos obligatorios, simplemente he hecho esa, digamos que esa diferencia. Para el P1 es 2,2 de sub 0, con lo cual eso nos quedaría 39,6. Y para el P2 era 2,4 de sub 0, que nos quedaba 43,2. ¿Vale? Los máximos siguieron iguales porque era el de 140, ¿de acuerdo? Y el de 140. Era este de aquí. ¿Vale? Con lo cual, una vez obtenido eso, una vez que ya tenemos el margen de actuación, ¿de acuerdo? Simplemente hemos dado valores. Mirad, al E1 le da un valor que serían, al E1 y al E2 le da valor 70 milímetros, al P1 le da valor, al P2 80 milímetros. A ver, os comentaba que en principio había intentado que esto fuera simétrico, con lo cual había elegido E1 como 70 milímetros, igual a 2, y P1 80 milímetros. Pero posteriormente me he dado cuenta, de acuerdo, que sobre todo en la parte horizontal, de acuerdo, es donde tenía problemas, de acuerdo, porque el espesor del ala, de acuerdo, que tenemos aquí,
no me daba la distancia suficiente, ¿de acuerdo?, permisiva para el atornillamiento. Con lo cual he tenido que modificar, es decir, he tenido que reducir los valores en la horizontal. ¿De acuerdo? Los valores en la vertical los he dejado porque el ala sí que me permitía, de acuerdo a esa distancia, pero sin embargo, de acuerdo aquí abajo, no era permisible esa distancia. Con lo cual, no he tomado este 2 y el P2, sino lo que he hecho ha sido reducir el E2, ¿de acuerdo? Teníamos hasta 21,6 podíamos reducirlo, ¿de acuerdo? Con lo cual lo he reducido a 55 milímetros, ¿de acuerdo? Y el P2, sin embargo, en este caso lo he aumentado, ¿de acuerdo? Para que la distancia de los detenidos fuera mayor y, por tanto, ¿de acuerdo?, no estuvieran cerca del alma de la viga. El P2 lo he aumentado a 110 milímetros, ¿de acuerdo? Lo digo porque, mirad, la distancia que ya sabéis que tengo que dejar, ¿de acuerdo?, para poder atornillar cómodamente, ¿de acuerdo?, era 3D. 3 veces el diámetro del vástago, como eran 16, eran 48 milímetros, ¿de acuerdo? Y con esas distancias que hemos calculado, mirad, sí que he calculado dos cosas. Uno, la distancia que tendríamos del taladro, de acuerdo al ala, esta de aquí, ¿de acuerdo? Esa 1 serían los 70 milímetros que hemos considerado para el 1, menos el ala de la HB, que eran 16 milímetros. Con lo cual se me quedaba 56 milímetros, 54 milímetros, que era mayor, ¿de acuerdo?, que los 48 y por tanto cumplía. ¿De acuerdo? Y después he calculado esta distancia de aquí, que es la distancia que tenemos, ¿de acuerdo?, desde el punto central, ¿de acuerdo?, del tornillo, hasta el alma de la HD. Con lo cual eso eran. Mirad, he dividido la base por 2, he considerado 110 milímetros, ¿de acuerdo? Y después he restado la mitad del alma de la viga, que era 9,5. A eso le resto los 55 milímetros que he considerado para E2 y me da 50,25, que entonces en ese caso también cumple. ¿De acuerdo? Repito, esto no queda más remedio que hacer lo que yo os estoy comentando en este caso, ¿de acuerdo? Considerar una distancia, ¿de acuerdo? Y simplemente probar. Tampoco nos vamos a ir a poner ahí a hacer 28.000 millones de cálculos porque no es necesario, ¿de acuerdo? Si probamos con una distancia y vemos que se nos queda corta, ¿de acuerdo?, para el tema de la distancia de atornillamiento, pues simplemente, ¿de acuerdo?, lo graduamos un poco. Aquí hemos pasado del E1 de 70 milímetros, hemos pasado al E2 de 55 y del P1 de 80 lo hemos aumentado hasta los 110 milímetros, ¿vale? Así ya lo tenemos, los 4 tornillos perfectamente cuadrados, cumpliendo con todas las distancias constructivas, las disposiciones constructivas que nos pide la norma, ¿vale? Con lo cual ya tenemos, ¿de acuerdo?, las otras dos partes. Tenemos la parte correspondiente, de acuerdo a lo que preguntaban, como la posición de los taladros, este la tenemos. Y hemos hecho ya el plano de la unión. Ya tenemos también el plano de esa posición de taladros, ¿vale? Ahora, cuando ya tenemos la disposición, sí que debemos calcular la resistencia a aplastamiento. La resistencia a aplastamiento. Y en la resistencia de aplastamiento ya sabéis que tenemos que calcular, bueno, tenemos que calcular varias cosas, ¿de acuerdo? Lo primero, ¿de acuerdo?, son dos coeficientes que aparecen en la expresión de la resistencia de aplastamiento, que son alfa, ¿de acuerdo?, y beta. Ya sabéis que alfa y beta son el mínimo de una serie de valores que tenemos, ¿de acuerdo? En este caso, el alfa, el mínimo, ¿de acuerdo?, entre E1 partido 3 de sub 0, P1 partido 3 de sub 0 menos un cuarto, FU partido FU, recordad que para el acero 275, eso lo tendremos en una tabla en el primer tema, me parece, ¿de acuerdo? El FU es 400, es la resistencia última del acero, no confundirla con la del tornillo, ¿de acuerdo? Esta es la de los tornillos y esta es la del acero en cuestión. Recuerda que en este caso el tornillo sería 500, ¿de acuerdo? Y este sería el FU, que serían 410, ¿vale? Con lo cual, hemos calculado esos valores, 1,2163, 1 tal, el final que era el 1, con lo cual, en este caso, el mínimo es 1, es decir, que alfa valdría 1. Y lo mismo con el beta. El beta también tiene un valor mínimo que se obtiene, de acuerdo, haciendo estas operaciones. Esta operación de aquí, 2,8 sub 0 partido de sub 0 menos 1,7, 1,4 P2 partido de sub 0 menos 1,7 y 2,5. En este caso los valores son todos mayores que 2,5, con lo cual nos sale 2,5, ¿vale?
Ya veréis que normalmente este valor siempre sale 2,5. De hecho, me suena, ¿de acuerdo? Haber oído, ¿de acuerdo? Que habían comentado en clase que se considera, ¿de acuerdo? Beta siempre como 2,5. Pero es que repito, es que los restantes valores que ponemos aquí siempre van a ser superiores de acuerdo a eso, ¿vale? Con lo cual, calculamos la resistencia de aplastamiento. ¿Cómo? Es esta de aquí, es beta, alfa, LFU, ¿de acuerdo? D, que es el diámetro del vástago de los tornillos, T, el espesor mínimo de las chapas, el gamma M2, con lo cual de eso lo tenemos todo. Es el beta que acabamos de localizar, que es 2,1, el alfa, la tensión última, ¿de acuerdo? De las chapas, del acero 225, es el 410, el diámetro de los vástagos, que es 16, y el espesor mínimo de chapas, que era 10, ¿de acuerdo? Ya sabéis que abajo siempre va el gamma M2, con lo cual eso nos da 131,2 kN, ¿vale? Con lo cual, eso sea la resistencia de aplastamiento de uno de los tornillos de la unión, con lo cual la resistencia a aplastamiento total de la unión será simplemente multiplicar ese valor que hemos obtenido por el número de tornillos. Y eso nos quedaría 524,8 kN. Como esos 524,8 kN son mucho mayor que la cortante de cálculo, recuerda que la cortante de cálculo era 153 con no sé qué, 153,5, la tenemos aquí, pues bueno, cumple y con eso podemos calcular, ¿de acuerdo?, la utilización a aplastamiento de la chapa. Y la utilización a aplastamiento de la chapa simplemente es la cortante de cálculo, el valor que hemos obtenido multiplicado por 100, y eso nos da un 29,25%. A esta última parte, ¿de acuerdo? Si calculamos bien, ¿de acuerdo? Calculamos de forma adecuada las disposiciones, etcétera, etcétera, que además es una cosa bastante arbitraria, ¿de acuerdo? Ya veis que esto no tiene un resultado único, el resultado, ¿de acuerdo?, está dentro de unos márgenes, ¿de acuerdo?, pero el resultado puede ser cualquier disposición que cumpla con las disposiciones geométricas, ¿vale? Con lo cual nos faltaría únicamente verificar ese último apartado que nos pedían, que nos indicaban si se podía aumentar la sobrecarga de uso a 300 kilogramos por metro cuadrado. A ver, mirad, la sobrecarga de uso es este término de aquí. ¿Vale? Lo digo porque no es el valor de la sobrecarga total, ¿de acuerdo? ¿Vale? Dentro de la sobrecarga había una serie de términos, ¿de acuerdo?, que componen, ¿de acuerdo?, tal, y solamente la sobrecarga de uso era solamente este trocillo de aquí, esta partilla de aquí, ¿vale? Con lo cual, la sobrecarga de uso inicial que estábamos utilizando era de 2 kN partido por metro cuadrado. 2 kN partido por metro cuadrado. Mirad, nosotros lo que queremos ahora es utilizar una sobrecarga de uso de 300 kilogramos partido por metro cuadrado. Ya sabéis que para pasar de kilogramos, si queremos pasar a kilonewton, simplemente dividimos por 100 y eso nos daría en kilonewton por metro cuadrado. Si la carga inicial era de 2 kilonewton partido por metro cuadrado, que eso es lo que aparecía en de acuerdo en el enunciado, el aumento solamente es de 1 kilonewton por metro cuadrado en la sobrecarga de uso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esa sobrecarga de uso, mirad, eso también está de acuerdo en el enunciado inicial, esa sobrecarga de uso se extendía sobre 5,29 metros, es que no es exactamente, ¿de acuerdo?, no corresponde exactamente de acuerdo a la longitud de la viga, porque no es una carga lineal, es una carga superficial. Con lo cual, mediante estos 5,29 metros cuadrados la pasamos a carga lineal. Es decir, serían sobre 5,29 metros
Con lo cual, simplemente el aumento, estamos hablando en este caso solamente del aumento, ¿vale? El aumento sería de 5,29 kN por metro, ahora sí. El valor de la sobrecarga, que sería lo que teníamos originalmente, que era 17,68, más los 5,29 de sobreaumento que tenemos. Con lo cual ahora pasaríamos a tener una carga variable de 22,97 kN por metro. He vuelto a calcular la carga uniforme equivalente, es decir, otra vez el coeficiente de seguridad de las permanentes por las permanentes, el coeficiente de seguridad de las variables por la nueva variable, y eso nos da ahora 69,34. ¿Vale? 69,34. Con lo cual, la cortante de cálculo ya sabemos que era esa carga lineal, esa carga distribuida, por la longitud de la viga partido por 2, con lo cual en este caso nos da 173,35. Es decir, hasta aquí sería simplemente el razonamiento de que al aumentar la sobrecarga de uso, ¿de acuerdo?, de 200 a 300, de 2 kN por metro cuadrado a 3 kN por metro cuadrado, ¿de acuerdo?, la cortante aumenta ahora hasta los 173,35 kN, ¿vale? ¿Dónde se encuentra el problema? Bueno, pues el problema lo tenemos en la resistencia a cortante que hemos calculado para los tornillos. Mirad, la resistencia a cortante que hemos calculado para los tornillos que nosotros habíamos dispuesto, o sea, esos 4 tornillos, ¿de acuerdo?, con calidad 5,6, con 16 milímetros, ¿de acuerdo? Eso nos daba una resistencia total de 160,85. ¿Vale? Esto ya lo hemos calculado antes. De hecho, cuando nos ha aparecido este número aquí, el grado de utilización, ¿de acuerdo?, 95%, ya hemos visto que está muy cercano al 100% y que por tanto digamos que no es la mejor solución. Cuando el grado de utilización es muy grande, ¿de acuerdo?, significa que tenemos poco margen de actuación, que estamos muy cerca del valor de resistencia, ¿vale? De hecho, repito, al aumentar el valor de la sobrecarga, resulta que lo sobrepasamos. Lo sobrepasamos, es decir, este es mayor que la resistencia cortante total que teníamos, ¿de acuerdo?, la que hemos calculado, y por tanto resulta que no cumple. Es decir, en las condiciones en las que nosotros, ¿de acuerdo?, hemos considerado, es decir, tornillos de 16, calidad 5,6, etcétera, ¿de acuerdo?, no sería posible, ¿de acuerdo?, digamos que aumentar la sobrecarga de uso porque excederíamos el valor resistente, ¿de acuerdo? Soluciones para esto, ¿de acuerdo? Porque claro, digamos que esto simplemente nos cumple, se supone que nos podíamos quedar ahí y decir simplemente que no se puede aumentar y ya está, pero podemos optar, ¿de acuerdo?, por dar alguna solución, ¿vale? Las soluciones, el comentario en este caso es que las soluciones no son de tipo constructivo, lo aclaro, ¿de acuerdo? No consiste en aumentar el número de tornillos, ya hemos tenido algún problemilla con la disposición, ¿de acuerdo?, de los tornillos, ¿de acuerdo?, en cuanto a alguna de las distancias, ¿vale? Tampoco parece lo más conveniente aumentar, ¿de acuerdo?, el diámetro del vástago de los tornillos, ¿de acuerdo? Fijaros que la M, ¿de acuerdo?, la distancia esa mínima para poder atornillar ya se nos ha ido en el cálculo de disposiciones, se nos ha ido a 48 milímetros y era ya exagerado. Si esto lo aumentamos, pues aumentaríamos también mucho las distancias y nos complicaríamos la vida en las disposiciones. Con lo cual, creo que la mejor forma de poder resolver, de acuerdo, la cuestión sería aumentar la calidad de los tornillos. Me explico, hay muy poca diferencia entre la cortante de cálculo y la resistencia que hemos obtenido para tornillos 5,6. De hecho, si hubierais utilizado algún otro tornillo de calidad superior, ya hubierais comprobado que de acuerdo que cumplía perfectamente. Con lo cual, en este caso,
¿vale? Que hayamos elegido tornillos 5 o 6, una de las opciones es aumentar a tornillos 6-8, que tienen una tensión última de 600, ¿vale? Aumenta ahí un porcentaje importante. Con lo cual, con esa resistencia última, de acuerdo, de 600, si vuelvo a calcular otra vez la resistencia total de la unión, ¿de acuerdo? Con los mismos son los mismos factores de antes, un plano de corte, el 0,5, el diámetro no lo he modificado, el gamma M2, los 4 tornillos, todo eso se entiende igual. Simplemente hemos modificado, ¿de acuerdo?, la tensión última de los tornillos porque ahora presenta una mayor calidad de 600. Bueno, pues con eso llegamos a 193,02 kN, que sí ya sería superior a la cortante de cálculo y en este caso cumpliría. ¿De acuerdo? Repito, es una posible solución. Cualquier otra solución que hubiese adoptado, ¿de acuerdo?, sería perfectamente posible. Es decir, podíamos haber aumentado el diámetro de los tornillos, podíamos haber aumentado el número de tornillos, ¿de acuerdo? Pero todas esas posibilidades, ¿de acuerdo?, darían algún problema luego en la disposición geométrica de los taladros de los tornillos. Esta, sin embargo, solo modifica la calidad, solo modifica la tensión última, con eso llegamos al valor y es suficiente, ¿de acuerdo?, para que nuestra unión resista. ¿Vale? Repito, yo creo que lo único que os tenéis que pelear, de acuerdo, un poco en estos ejercicios es el tema de las disposiciones. ¿De acuerdo? Pero en esto tampoco hay nada, hay simplemente una tabla de disposiciones, ¿de acuerdo?, a seguir, ¿de acuerdo? Esta tabla. Y lo demás, ¿de acuerdo?, es un poco de criterio arbitrario, ¿de acuerdo? Porque simplemente es ir tomando, ¿de acuerdo?, las distancias que se cumplen y que nosotros observemos si hay que modificar alguna como consecuencia fundamentalmente del cálculo de la M. Aquí el rollo de la M es que en el código técnico, mirad, en el antiguo código técnico, esta M era mucho más pequeña. En el código técnico anterior, la M era de 3, me parece que era de 2,2 D. Con lo cual las distancias eran menores, pero no sé por qué ahora en el nuevo código, ¿de acuerdo?, pues aumentaron esta distancia, ¿de acuerdo? Y esa distancia, ¿de acuerdo?, para poder maniobrar con el tornillo, para poder atornillarlo, etcétera, etcétera, pues la verdad es que ha sufrido un incremento importante y es la única que trae de vez en cuando algún problema en las disposiciones. ¿Vale? Vale. Nada, de momento de uniones atornilladas, ¿de acuerdo? Ya tenemos ahí 2 o 3 ejercicios, ¿de acuerdo? De momento es suficiente, ¿vale?